Vamos a leer ahí en Juan capítulo 1, el versículo 35, hermano. Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y bueno, hermanos, ¿qué nos habla esta historia? Nos habla sobre Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que Juan el Bautista pues era un profeta. Y bueno, si dice la palabra de Dios, ahí se nos menciona que Juan el Bautista fue el último profeta que Dios envió a este mundo, ¿verdad? Y en mismas palabras de Jesús, decía que Juan el Bautista fue el mayor de todos los profetas que habían existido, hermanos. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué Juan el Bautista fue el mayor de todos los profetas? Porque pues tenemos a Elías, ¿verdad? A Eliseo, Isaías, Jeremías. El profeta Elías, como decía que él oró para que no lloviera y no llovió, y luego volvió a orar y llovió, hermanos. Y él oraba y descendía fuego. Y el profeta Eliseo, como Dios lo usaba en la sanidad, ¿verdad? Como resucitó a el hijo de aquella mujer. Y pues todo lo que el Señor hizo en la vida de sus profetas. Isaías, que habló acerca de Cristo, a pesar de que él no sabía quién era el Mesías, quién iba a ser el Mesías, ni tampoco en qué tiempo él iba a venir, pero Dios le había revelado a Isaías cómo iba a suceder todo esto, cómo iba a ser su nacimiento, que iba a nacer de una virgen, ¿verdad? Que él iba a ser el príncipe de paz, Padre eterno. Y luego también se nos menciona su sufrimiento. Isaías también, Dios le reveló el sufrimiento que iba a padecer el Cristo, el Mesías. Mas sin embargo dice que él no vio, Isaías no vio a Jesús, tampoco Jeremías, tampoco Elías, ningún otro profeta, hermanos. Dice la palabra que ellos anhelaban ver estas cosas, que ellos anhelaban ver la promesa cumplida, ¿verdad? Cuando el Señor iba a mandar al Mesías al mundo, ellos anhelaban ver, hermanos, pero dice la palabra que ellos no estuvieron en ese tiempo, hermanos. Dicen que solamente lo vieron de lejos, lo saludaron. Pero sin embargo dice que Juan el Bautista, él sí vio a Jesús, hermanos. Él vino a preparar el camino para el Mesías. Entonces por eso él fue el mayor de todos los profetas, porque él, a pesar de que no se nos menciona que haya hecho milagros, que Dios lo haya usado en tantas cosas como otros profetas, pero se nos menciona que él vino a preparar el camino para el Mesías, para el Cristo, para Jesús. Y quiero que leamos ahí el versículo 32. Dice: También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fíjense, hermanos, dice que Juan el Bautista no sabía que Jesús era el Mesías. Y ahí en la palabra se nos menciona que Juan el Bautista y Jesús terrenalmente eran primos. O sea, ellos eran familiares, eran parientes. Y decía Juan que él no sabía que Jesús, su propio primo, él era el Mesías. Porque dice que Juan, pues, él se apartó, ¿verdad? Cuando fue llamado por Dios, pues él se fue al desierto y a lo mejor estuvo muchos años separado de Jesús. Y dice que el mismo Dios, lo que nos predicó el pastor, ¿verdad? Que aquí la Trinidad se manifestó, ¿verdad? En el bautismo de Jesús, que el mismo Dios Padre le dijo a Juan el Bautista que sobre a quien viera que el Espíritu Santo descendía y permanecía sobre él, que ese era el Mesías, que ese era el que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego, hermanos. Entonces, imagínense Juan, a lo mejor Juan veía a la gente a ver sobre quién descendía el Espíritu Santo, ¿verdad? Y fíjese, yo me pongo a pensar de que a lo mejor había gente que pues, se le paraban las palomas, ¿no? Pero, ¿cómo son las palomas, hermanos? Las palomas son sensibles. Las palomas son sensibles al movimiento. Si usted se mueve así, le hace bailar la paloma, así cualquier ave. Entonces, a lo mejor Juan estaba viendo, ¿no? Saber quién permanecía el Espíritu, porque eso es lo importante, hermanos. Lo importante no era solamente que el Espíritu Santo hubiera descendido sobre Jesús, sino lo importante es que Él permaneció sobre Jesús. Y así también cuando nosotros venimos, ¿verdad?, a la casa de Dios,
Cuando recibimos la presencia del Señor, el Espíritu Santo desciende, ¿verdad? Su presencia desciende sobre nuestras vidas, pero a veces solamente se queda ahí. A veces vamos a nuestras casas, a los trabajos, a nuestra vida cotidiana, y se nos olvida, hermanos, que ese Espíritu Santo sigue ahí con nosotros. Tenemos esa idea errónea, ¿verdad?, de que solamente el Señor está aquí en la iglesia, hermanos. Mas, sin embargo, el Señor habita en nosotros y está en nosotros, dice el Espíritu, dice la palabra de Dios. Claro que es importante que nos congreguemos, hermanos, así lo dice su palabra, ¿verdad? Que nos congreguemos, que estamos juntos, unánimes, en armonía. Pero cuando venimos aquí y recibimos lo que el Señor tiene para nuestras vidas, que no se nos olvide, hermanos, que eso debe permanecer en nosotros, que eso debe de seguir reposando en nosotros. Como les decía, una paloma pues es muy sensible a cualquier movimiento. Cualquier movimiento la puede espantar, la puede hacer huir, hermanos. Es muy difícil que una paloma se pare en alguien, pero es muy fácil que se vaya de alguien, hermanos. Así también el Espíritu Santo, hermanos, que no es una paloma, sino que en ese momento se manifestó como una paloma, porque dice que él puede manifestarse como él quiera, ¿verdad? Como fuego, como decía que a Elías se le manifestó como un susurro apacible. En el día de Pentecostés su presencia vino como un viento recio, hermanos. Entonces el Espíritu Santo puede venir como él quiera, hermanos, pero lo importante es que identifiquemos que Él venga a nuestras vidas y que cuidemos esa presencia, que cuidemos eso que Él nos ha dado, eso tan hermoso que es su presencia. Entonces imagínense, Juan no conocía quién era el Mesías, pero él estaba preparando el camino. Él estaba preparando el camino para cuando Jesús viniese. Y esto me recordaba, hermanos, un salmo, el Salmo 46:10, que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces lo difícil no es qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque a veces preguntamos al Señor: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Y queremos andar de aquí para allá, ¿verdad? A veces como Marta, afanados, pero a veces lo que el Señor quiere es que estemos quietos, hermanos. No es que hagamos tantas cosas, sino que estemos quietos y conozcamos quién es Él, hermanos. Estemos quietos y pues que ese Espíritu Santo venga, repose y permanezca en nosotros. Así como permaneció en Jesús, así también puede permanecer en nosotros si estamos quietos ante su presencia, pidiendo su dirección, hermanos. Fíjense que hay tantos pastores, tantos ministros que empiezan bien, hermanos, empiezan bien, están en oración, en ayuno, su iglesia comienza a crecer, y como dice el pastor, crece la iglesia, crecen los problemas, y hay pastores, hermanos, que dicen que ellos pues, se comienzan a enfriar, ¿verdad? Comienzan a pensar en qué hacer, ¿verdad? En qué actividades realizar y todo eso, y a veces, y no es que esté mal todo eso, sino que ellos descuidaron, hermanos, su vida de oración, descuidan su vida de comunión con Dios. Y cuando uno descuida su vida de comunión con Dios, es cuando podemos perder todo, hermanos. Podemos estar en la iglesia, podemos estar aparentemente sirviendo al Señor, pero si ya no oramos, si ya no buscamos de Él, si ya no leemos su palabra, eso de nada nos sirve, hermanos. Si venimos aquí, hermanos, y pretendemos aparentar cristianos, pero realmente no tenemos comunión con Dios, solamente somos como dice la palabra, como un metal que resuena, ¿verdad? Solo somos apariencia, hermanos, pero lo que el Señor quiere es que seamos personas genuinas, hermanos, personas que realmente le sirvan a Dios, pero no solamente que le sirvan, sino que estén con Él en su presencia. Y bueno, continuando con ese capítulo, dice que el versículo 36, que Juan miró a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Dice que Juan tenía discípulos, y esos discípulos oyeron hablar a Juan, ¿verdad?, esas palabras, y siguieron a Jesús. Imagínense, esos discípulos que Juan Bautista tenía, pues lo dejaron ahí, dejaron a Juan Bautista y siguieron a Jesús, hermano. Y este es un ejemplo de un verdadero líder, ¿verdad? Porque Juan Bautista sabía que él no era la respuesta, que él no era aquel Mesías, aquel Cristo. Anteriormente le había preguntado a Juan que quién era él, quién lo había enviado, si acaso él era el Mesías, si acaso era un profeta, y él decía: no soy más que una voz que clama, soy aquel que vino a preparar el camino del Señor. Juan reconocía que Jesús era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Entonces a Juan no le importaba perder seguidores, hermanos. Él lo que hacía era llevar a sus seguidores ante la presencia de Jesús. Imagínense, Juan no veía a Jesús y decía: allí el Cordero de Dios,
Y sus discípulos, a todos aquellos que lo escuchaban a Juan y seguían a Jesús, hermanos. Eso es lo importante, hermanos, porque la gloria no es de uno, la gloria no es del pastor, del hermano, del evangelista. La gloria siempre es de Dios, hermanos. Y el objetivo principal no es ganar almas para uno mismo, ¿verdad? No es ganar almas para una organización, una iglesia, o para una persona, para un pastor. La meta principal es ganar almas para Cristo, hermanos. Que esas personas vengan ante la presencia de Dios y sean transformados, porque Juan el Bautista, a pesar de que era profeta, a pesar de que tenía la unción de Dios, él no podía transformar a la gente. Ellos venían para que Juan los bautizara, pero decía que Jesús vino para bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Jesús vino para convencer al mundo del pecado. Jesús vino para poder transformarnos, hermanos. Entonces, bueno, dice ahí el versículo 38, dice: y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Fíjese, Jesús se dio cuenta que lo seguían y él les preguntó: ¿qué es lo que buscan? ¿Qué buscan? Y ellos quisieron saber dónde vivía Jesús, dónde vivía aquel Cordero de Dios, dónde vivía aquel Cristo, hermanos. Ellos querían saber dónde vivía el Señor. Y fíjense, dice en el versículo 39: y Jesús les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Jesús los invitó, hermanos, Jesús los invitó a que fueran a donde él vivía, hermanos. Estos discípulos, hermanos, anhelaban saber dónde vivía Jesús, anhelaban saber dónde estaba la presencia de Jesús, ¿verdad? Dice que ellos fueron con Jesús y vieron dónde moraba, hermanos. Así como nosotros, hermanos, podemos tener esa hambre, ese sed por su presencia y anhelar saber dónde Él vive, dónde Él habita, dónde habita su presencia. Porque dice que Él habita, hermanos, donde 2 o 3 estén congregados en su nombre. Él habita, dice, con el quebrantado de corazón. Dice que Él es el alto y sublime, el que habita en las alturas, pero que no solamente se limita a vivir en las alturas, a sostener el universo en la palma de sus manos, sino que también dice que se humilla a venir a la tierra y habitar con el quebrantado de corazón, con aquel que es sensible a su presencia, con aquel que no le importa a los demás, hermanos, sino que se quebranta y derrama su alma y su ser ante la presencia de Dios, porque eso es lo que importa, hermanos. Lo que importa es que estemos delante de su presencia, lo busquemos, lo anhelemos y seamos como estos discípulos, que ellos tenían ese interés de saber dónde estaba Jesús, dónde vivía, lo que Él hacía. Dice que se quedaron con Él aquella noche. No solamente dijeron: ya sabemos dónde vive y nos vamos, sino que ellos supieron dónde vivía y se quedaron con Él aquella noche. Imagínense, escuchando a Jesús, escuchando lo que Él tenía para hablarles, ¿verdad? Y fíjese, dice el versículo 40, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces Andrés era uno de los discípulos, uno de los primeros discípulos que se había quedado con Jesús aquella noche. Así que el día siguiente, no sabemos que había escuchado a Andrés, hermanos, que él estuvo muy convencido de que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Ya no solamente era por el testimonio de Juan el Bautista, sino por lo que él había escuchado, por lo que él había visto. Y era tanta ese fuego que ardía en su interior, hermanos, que dice que fue con su hermano y le habló acerca de Jesús. No solamente le habló, sino que dice que lo trajo a Jesús. Y Jesús ahí le cambió el nombre, le puso por nombre Pedro. Y bueno, ya después se convirtió en uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Uno de sus apóstoles. Y lo dice el versículo 43, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo:
hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces fíjese cómo los discípulos de Jesús siguieron a Jesús de maneras distintas, ¿no? Andrés primero fue discípulo de Juan el Bautista, escuchó a Juan y siguió a Jesús. Luego él escuchó a Jesús y luego fue por su hermano Simón y se lo trajo a Jesús. Y ahí fue cuando Pedro se convirtió en discípulo de Jesús. Y lo dice que fueron a una ciudad y Jesús mismo le dijo a Felipe, sígueme. Y Felipe tomó esa decisión, que es yo creo que la decisión más importante de nuestras vidas, hermanos, la de seguir a Jesús. Felipe aceptó ese llamado sin saber quién era Jesús. Él siguió a Jesús, hermanos, y él conoció quién era Jesús. Él conoció que él era el Cristo, hermanos. Solamente ese día le bastó para conocer y para saber que Jesús era el Mesías. Entonces ese fuego también se encendió en Felipe. Dice que él encontró a Natanael, tal vez era su amigo o un conocido, hermanos, y también le habló de Jesús. Entonces se iba expandiendo ese evangelio, se iba expandiendo ese mensaje, y Jesús, sin siquiera haber comenzado su ministerio, hermanos, dice que él comenzó a tener discípulos, porque él era el Mesías, él era aquel que había de venir, hermanos. Entonces todo lo que él hablaba, hermanos, a pesar de que aún no comenzó su ministerio, todo lo que él hablaba y por quien él era, hermanos, decía que la gente lo seguía, la gente seguía a Jesús, hermanos. Pero lo dice que Felipe halló a Natanael, le habló acerca de Jesús. Pero ¿qué le respondió a Natanael, hermanos? Dice versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Natanael cuestionando si de Nazaret, la ciudad de donde era Jesús, podía salir algo de bueno, hermanos. A lo mejor era una ciudad pues no de muy buena fama, ¿verdad? Y pues cómo era que de ahí iban a salir el Mesías, hermanos, cómo era que de ahí Dios iba a levantar al Mesías. Pero pues así fue, hermanos. Dios seleccionó esa ciudad para que Jesús viviera ahí en Nazaret y después de ahí comenzara su ministerio. Y Natanael era, pues vemos que era un incrédulo porque él no había visto todavía a Jesús y no sabía quién era, solamente se guiaba por lo que él sabía de Nazaret, que sabía que no era un lugar bueno. Imagínense, y Felipe, sabiendo que Jesús era todo lo contrario a lo que Natanael pensaba, él no se puso a debatir con él no se puso a refutar, ¿verdad? Lo que él pensaba. Él no se puso a pelearse ahí con Natanael, ¿verdad? Sino que, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, Felipe, ven y ve. Y fíjense, hermanos, hay tanta gente que se empeña, ¿verdad?, en tratar de defender la palabra de Dios. Y no digo que esté mal, hermanos, pero hay tanta gente que se dice atea, ¿verdad? Que se dice que no creen en Dios, hermanos. Y hay muchos cristianos que están ahí tratando de debatir y sacando argumentos y todo esto, e incluso cosas que no están en la Biblia, hermanos. Y al final de cuentas, los ateos siguen siendo ateos, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no han conocido el verdadero poder de Dios. Ellos no han conocido lo que es Jesús, hermanos. Aquí Felipe pudo haberle dado muchos argumentos a Natanael de que Jesús era el Mesías, pero no lo hizo. Él solamente lo invitó para que viera a Jesús. Él dijo, ven y ve. Y eso pasó con cada uno de nosotros, hermanos. Tal vez nos hablaron de Jesús, pero hasta que venimos ante su presencia, cuando venimos a sus pies, es cuando realmente conocemos quién es Él. Es cuando realmente conocemos lo que Él puede hacer en nosotros, en nuestras vidas. Natanael al principio era un incrédulo, pero Felipe solamente le dijo, ven y ve. Él no se puso a pelear, no se puso a discutir, solamente le dijo, ven y ve. Porque así es, hermanos, hasta que experimentemos la presencia de Dios, podemos darnos cuenta de quién es Él, hermanos, y quiénes somos nosotros también. Hubo un hombre que, pues él decía que era ateo y todo. Entonces dice que él comenzó a leer la Biblia para tratar de encontrar errores, hermanos. Y al final dice que la leyó de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Y dice que él dijo una frase que dice, leí la Biblia para tratar de encontrar errores en ella, pero lo único que encontré fueron errores en mí. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. La palabra penetra, dice que hasta partir las coyunturas, los huesos, el espíritu, hermanos, que discierne los pensamientos. Y así hay tanta gente que se ha metido, hermanos, tratando de encontrar algún error, pero solamente se encuentran con Jesús, hermanos, el verdadero Dios, el verdadero Señor, aquel que
que nos ama a todos, hermanos, que Él vino a dar su vida. Dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces pasamos de ser creación solamente a ser hijos de Dios. Amén. Y dice el versículo 47, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjese, Jesús, sabiendo lo que él había pensado de él, él ni siquiera se puso a discutir, ¿verdad? A demostrarle quién era él, ¿verdad? Con palabras, con argumentos. Incluso Jesús pudo haber hecho un milagro ahí mismo, pero él no lo hizo, hermanos. Él se limitó a que Natanael con el tiempo conociera quién era Jesús realmente. Entonces también cuando Jesús dice que fue crucificado, ¿verdad? Que le decían que bajase de la cruz, que hiciera un milagro, y todos esperaban eso, hermanos. Si Jesús era el Mesías, todos esperaban que él pues de ahí se bajara de la cruz y que vinieran millones de ángeles y lo levantaran de ahí, pero Jesús solamente dice que fue como cordero, hermanos. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció, hermanos. Es lo mismo que decía Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no vino a discutir, a demostrar quién era Él por medio de palabras o hacer milagros para que quien viera quién soy yo, ¿verdad? Sino que Jesús solamente hablaba lo que el Padre le decía. Él era guiado por el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo permaneció sobre Él. Y todo lo que Él hacía, sea alguna predicación, sea un milagro, cuando echaba fuera a los demonios, decía que Él no buscaba su propia gloria, sino que Él buscaba la gloria del Padre, hermanos. Y ahorita hay tanta gente, tantos pseudo pastores y apóstoles, que ellos quieren solamente la gloria para ellos, hermanos. Pero están muy mal, porque la gloria solamente es de Cristo. La gloria solamente es de aquel Cordero que vino a dar su vida por nosotros. Como hay gente que idolatra, ¿verdad? A personalidades, a personas que son pues como una misma, ¿verdad? Y a veces se nos olvida que es en Jesús en quien hallamos salvación. Es en Él en quien hallamos la verdadera libertad, hermanos. No en un hombre, no en una persona que tal vez Dios use, hermanos, pero la verdadera unción proviene de Dios. Es el Espíritu Santo el que hace todo, hermanos. Y sin Él nada seríamos, hermanos. Nada seríamos. Y lo dice el versículo 48. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Y le respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Fíjese, antes de que Felipe le hablara a Natanael acerca de Jesús, Jesús ya había puesto sus ojos en Natanael. Él ya había visto a Natanael, así como nos vio cada uno de nosotros que estamos aquí. Antes de que nos hablaran del Señor, antes de que asistiéramos a una iglesia por primera vez, el Señor ya nos había visto. El Señor ya había mencionado nuestros nombres, porque Él sabía, hermanos, que un día vendríamos a sus pies, hermanos. Dice que nosotros amamos a Dios no porque nosotros le hayamos amado primero, sino porque Él nos amó primero, hermanos. Si usted hoy ama a Cristo, si usted hoy ama al Señor y anhela servirle, no es porque usted haya querido, no es porque le hayan hablado de Él, sino porque Él primeramente ya lo había escogido. Porque Él primeramente ya lo había visto. A lo mejor Natanael había tenido un mal día ese día, pero Jesús le dijo: yo ya te vi, ya te había visto desde antes de que Jesús, desde antes de que Felipe llamara a Natanael, Jesús ya lo había visto primero. Entonces así es el Señor que nos vio. Dice que incluso antes de nacer, Él ya había escrito lo que iba a pasar de nuestras vidas. Amén. Dice el versículo 49: y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es hermoso, ¿no? Porque Natanael está impresionado por eso que Jesús le había mencionado, porque a lo mejor nadie daba nada por Natanael, hermanos, pero Jesús ya lo había visto, hermanos. Jesús vino para dar su vida por él y por todos los que estamos aquí, hermanos. Por todos los que alguna vez hemos escuchado el Evangelio, hermanos.
no es casualidad o coincidencia que estamos aquí, sino que es el Señor quien nos trajo aquí. Amén. Es el Señor quien nos impulsó a estar aquí, hermanos. Todo lo que pasemos, hermanos, sea bueno, sea malo, dice que los que aman a Dios, todas las cosas les sobran para bien. Amén. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Si somos llamados a su propósito, sabemos que todo lo que nos pasa, hermanos, es para nuestro bien. Aunque no lo entendamos, ¿verdad? Aunque no lo veamos como algo bueno, a veces vemos todo lo contrario, como algo malo, pero el Señor es bueno. Dice que Él está atento, hermanos, sus oídos al clamor de los justos, al clamor de todos aquellos que vengan ante su presencia. Pero nuevamente, hermanos, le repito ese Salmo 46:10, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Y ya para finalizar, hermanos, creo que vayamos al Salmo número 34. Salmo 34, versículo 8. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved que es bueno Jehová, hermanos. Podemos decir que Dios es bueno, hermanos, pero no podemos comprobarlo hasta que gustemos y veamos que Él es bueno. Aquellos discípulos querían ver dónde vivía Jesús. Jesús que les dijo: vengan y vean. Jesús les invitó: vengan y vean. Natanael dudó de Jesús principalmente, y Felipe que le dijo: ven y ven. Solamente gustando y viendo que el Señor es bueno, podemos darnos cuenta de eso, hermanos, de que el Señor es bueno. Solamente viendo y yendo a su presencia podemos saber que Él es Dios, que Él es quien nos ama, quien nos cuida. Y mire, a pesar de que pasemos por circunstancias difíciles a veces y no veamos a Dios en las circunstancias, hermanos, pero como le dijo Jesús a Pedro: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después, hermanos. Ya cuando pasamos todo eso, hermanos, recordamos, y usted puede recordar ahorita lo que pasó tal vez en algún tiempo atrás, y puede ver, hermanos, que el Señor estuvo ahí a su lado siempre. Y es por eso que hoy estamos en este día, hermanos. Si el Señor no nos hubiese ayudado, si el Señor no nos hubiese guardado, no estuviésemos aquí, hermanos. Solamente es por su gracia, por su misericordia, que hoy podemos estar aquí en este lugar. Y Él nos llamó para algo, hermanos. Él nos llamó para un propósito, para algo que Él ya había establecido para nosotros desde antes de la fundación del mundo, hermanos. El Señor es bueno, hermanos, y dice que gustemos y veamos que Él es bueno, que estemos quietos y conozcamos que Él es Dios. Dice que será exaltado en las naciones y enaltecido será en la tierra, hermanos. Amén. Así que toda la gloria, toda la honra siempre es del Señor Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor, hermanos.